Capítulo 3. La retirada. La guerra había extendido uno de sus tentáculos hasta la avenida Víctor Hugo. Era una guerra sorda en la que el enemigo, blando, informe, gelatinoso, parecía escaparse de entre las manos para reanudar un poco más allá sus hostilidades. Tengo a Alemania metida en casa, decía Marcelo Desnoyers. Alemania era doña Elena, la esposa de von Hartrott. ¿Por qué no se la había llevado su hijo, aquel profesor de inaguantable insuficiencia que él consideraba ahora como un espía? ¿Por qué capricho sentimental había querido permanecer al lado de su hermana, perdiendo la oportunidad de regresar a Berlín antes de que se cerrasen las fronteras? La presencia de esta mujer era para él un motivo de remordimientos y alarmas. Afortunadamente, los criados, el chófer, todos los de la servidumbre masculina estaban en el ejército. Las dos chinas recibieron una orden con tono amenazante. Mucho cuidado al hablar con las otras criadas francesas, ni la menor alusión a la nacionalidad del marido de doña Elena y al domicilio de su familia. Doña Elena era argentina, pero a pesar del silencio de las doncellas, don Marcelo temía alguna denuncia del patriotismo exaltado, que se dedicaba con incansable fervor a la caza de espías, y que la hermana de su mujer se viese confinada en un campo de concentración como sospechosa de tratos con el enemigo. La señora von Hartrott correspondía mal a estas inquietudes. En vez de guardar un discreto silencio, introducía la discordia en la casa con sus opiniones. Durante los primeros días de la guerra, se mantuvo encerrada en su cuarto, reuniéndose con la familia solamente cuando la llamaban al comedor. Con los labios fruncidos y la mirada perdida, se sentaba a la mesa, fingiendo no escuchar los desbordamientos verbales del entusiasmo de don Marcelo. Este describía las salidas de tropas, las escenas conmovedoras en calles y estaciones, comentando con un optimismo incapaz de duda las primeras noticias de la guerra. Dos cosas consideraba por encima de toda discusión: la bayoneta era el secreto del francés, y los alemanes sentían un estremecimiento de pavor ante su brillo, escapando irremediablemente. El cañón de 75 se había acreditado como una joya única. Solo sus disparos eran certeros. La artillería enemiga le inspiraba lástima, pues si alguna vez daba en el blanco casualmente, sus proyectiles no llegaban a estallar. Además, las tropas francesas habían entrado victoriosas en Alsacia. Ya eran suyas varias poblaciones. Ahora no es como en el 70, decía blandiendo el tenedor o agitando la servilleta. Los vamos a llevar a patadas al otro lado del Rin. A patadas. Eso es. Chichi asentía con entusiasmo, mientras doña Elena elevaba sus ojos como si protestase silenciosamente ante alguien que estaba oculto en el techo, poniéndolo por testigo de tantos errores y blasfemias. Doña Luisa iba á buscarla después en el retiro de su habitación, creyéndola necesitada de consuelo por vivir lejos de los suyos. La romántica no mantenía su digno silencio ante esta hermana que siempre había acatado su instrucción superior. Y la pobre señora quedaba aturdida por el relato que le iba haciendo de las fuerzas enormes de Alemania, con toda su autoridad de esposa de un gran patriota germánico y madre de un profesor casi célebre. Los millones de hombres surgían a raudales de su boca. Luego desfilaban los cañones a millares, los morteros monstruosos, enormes como torres, y sobre estas inmensas fuerzas de destrucción aparecía un hombre que valía por sí solo un ejército, que lo sabía todo y lo podía todo, hermoso, inteligente e infalible como un dios, el emperador. Los franceses ignoran lo que tienen enfrente, continuaba doña Elena. Los van a aniquilar. Es asunto de un par de semanas. Antes que termine agosto, el emperador habrá entrado en París. Impresionada la señora Desnoyers por estas profecías, no podía ocultarlas a su familia. Chichi se indignaba contra la credulidad de la madre y el germanismo de su tía. Un enardecimiento belicoso se había apoderado del antiguo peoncito. Ay, si las mujeres pudiesen ir a la guerra. Se veía de jinete en un regimiento de dragones, cargando al enemigo
con otras amazonas tan arrogantes y hermosotas como ella. Luego la afición al patinaje predominaba sobre sus gustos de cabalgadora, y quería ser cazador alpino, diablo azul de los que se deslizan sobre largos patines, con la carabina en la espalda y el alpstock en la diestra, por las nevadas pendientes de los vosgos. Pero el gobierno despreciaba á las mujeres, y ella no podía obtener otra participación en la guerra que la de admirar el uniforme de su novio René Lacour, convertido en soldado. El hijo del senador ofrecía un lindo aspecto, alto, rubio, de una delicadeza algo femenil que recordaba á la difunta madre. René era un soldadito de azúcar, en opinión de su novia. Chichi experimentaba cierto orgullo al salir á la calle al lado de este guerrero, encontrando que el uniforme había aumentado las gracias de su persona. Pero una contrariedad fué nublando poco á poco su alegría. El príncipe senatorial no era más que soldado raso. Su ilustre padre, por miedo á que la guerra cortase para siempre la dinastía de los Lacour, preciosa para el Estado, lo había hecho agregar á los servicios auxiliares del ejército. De este modo, Lacour hijo no saldría de París. Pero en tal situación era un soldado igual á los que amasan panes o remiendan capotes. Únicamente yendo al frente de la guerra, su calidad de alumno de la escuela central podía hacer de él un subteniente agregado á la artillería de reserva. Qué felicidad que te quedes en París. Cuánto me gusta que seas simple soldado. Y al mismo tiempo que Chichi decía esto, pensaba con envidia en sus amigas cuyos novios y hermanos eran oficiales. Ellas podían salir á la calle escoltadas por un kepis galoneado que atraía las miradas de los transeúntes y los saludos de los inferiores. Cada vez que doña Luisa, aterrada por los vaticinios de su hermana, pretendía comunicar su pavor á la hija, ésta se revolvía furiosa. Mentiras de la tía. Como su marido es alemán, todo lo ve á gusto de sus deseos. Papá sabe más. El padre de René está mejor enterado de las cosas. Les vamos á alargar la gran paliza. Qué gusto que golpeen á mi tío de Berlín y á todos mis primos tan pretenciosos. Cállate, gemía la madre. No digas disparates. La guerra te ha vuelto loca como á tu padre. La buena señora se escandalizaba al escuchar la explosión de sus salvajes deseos siempre que hacía memoria del emperador. En tiempo de paz, Chichi había admirado algo á este personaje. Es guapo, decía, pero con una sonrisa muy ordinaria. Ahora todos sus odios los concentraba en él. Las mujeres que lloraban por su culpa a aquellas horas, las madres sin hijos, las mujeres sin esposo, los pobres niños abandonados ante las poblaciones en llamas. Ah, mal hombre. Surgía en su diestra el antiguo cuchillo de peoncito, una daga con puño de plata y funda cincelada, regalo del abuelo que había exhumado de entre los recuerdos de su infancia olvidados en una maleta. El primer alemán que se acercase a ella estaba condenado á muerte. Doña Luisa se aterraba viéndola blandir el arma ante el espejo de su tocador. Ya no quería ser soldado de caballería ni diablo azul. Se contentaba con que la dejasen en un espacio cerrado, frente al monstruo odioso. En 5 minutos resolvería ella el conflicto mundial. Defiéndete, Boche, gritaba poniéndose en guardia, como lo había visto hacer en su niñez á los peones de la estancia. Y con una cuchillada de abajo arriba echaba al aire las majestáticas entrañas. Acto seguido resonaba en su cerebro una aclamación, el suspiro gigantesco de millones de mujeres que se veían libres de la más sangrienta de las pesadillas gracias á ella, que era Judith, Carlota Corday, un resumen de todas las hembras heroicas que mataron por hacer el bien. Su furia salvadora le hacía continuar puñal en mano la imaginaria matanza. Segundo golpe. El príncipe heredero rodando por un lado y su cabeza por otro. Una lluvia de cuchilladas. Todos los generales invencibles de que hablaba su tía huyendo con las tripas en las manos, y á la cola de ellos, como lacayo adulador que recibía igualmente su parte, el tío de Berlín. Ay, si se le presentase ocasión para realizar sus deseos. Estás loca, protestaba la madre. Loca de remate. ¿Cómo puede decir eso una señorita? Doña Elena, al sorprender fragmentariamente estos delirios de su sobrina,
Elevaba los ojos al cielo, absteniéndose en adelante de comunicarle sus opiniones, que reservaba enteras para la madre. La indignación de don Marcelo tomaba otra forma cuando su esposa le repetía las noticias de su hermana. Todo mentira. La guerra marchaba perfectamente. En la frontera del este, los ejércitos franceses habían avanzado por el interior de Alsacia y la Lorena anexionada. Pero, ¿y Bélgica invadida? Preguntaba doña Luisa. ¿Y los pobres belgas? Desnoyers contestaba indignado. Eso de Bélgica es una traición, y una traición nada vale entre personas decentes. Lo decía de buena fe, como si la guerra fuese un duelo donde el traidor quedaba descalificado y en la imposibilidad de continuar sus felonías. Además, la heroica resistencia de Bélgica le infundía absurdas ilusiones. Los belgas le parecían hombres sobrenaturales, destinados a las más estupendas hazañas, y él que no había concedido hasta entonces atención alguna a este pueblo. Por unos días vio en Lieja una ciudad santa ante cuyos muros iba a estrellarse todo el poderío germánico. Al caer Lieja, su fe inquebrantable encontró un nuevo asidero. Quedaban muchas Liejas en el interior. Podían entrar más adentro los alemanes. Luego se vería cuántos lograban salir. La entrega de Bruselas no le produjo inquietud. Una ciudad abierta. Su rendición estaba prevista. Así los belgas se defenderían mejor en Amberes. El avance de los alemanes hacia la frontera francesa tampoco le produjo alarma. En vano su cuñada, con una brevedad maligna, iba mencionando en el comedor los progresos de la invasión, indicados confusamente por los periódicos. Los alemanes estaban ya en la frontera. ¿Y qué? Gritaba don Marcelo. Pronto encontrarán a quien hablar. Joffre les sale al paso. Nuestros ejércitos estaban en el este, en el sitio que les correspondía, en la verdadera frontera, en la puerta de la casa. Pero este es un enemigo traidor y cobarde, que en vez de dar la cara entra por la espalda, saltando las tapias del corral, lo mismo que los ladrones. De nada les servirá su traición. Los franceses ya están en Bélgica y ajustarán las cuentas a los alemanes. Los aplastaremos para que no perturben otra vez la paz del mundo, y a ese maldito sujeto de los bigotes tiesos lo expondremos en una jaula en la plaza de la Concordia. Chichi, animada por las afirmaciones paternales, se lanzaba á imaginar una serie de tormentos y escarnios vengativos como complemento de tal exposición. Lo que más irritaba á la señora von Hartrott eran las alusiones al emperador. En los primeros días de la guerra, su hermana la había sorprendido llorando ante las caricaturas de los periódicos y ciertas hojas vendidas en las calles. Un hombre tan excelente, tan caballero, tan buen padre de familia. Él no tiene la culpa de nada. Son los enemigos los que le han provocado. Y su veneración á los poderosos le hacía considerar las injurias contra el admirado personaje con más vehemencia que si fuesen dirigidas á su propia familia. Una noche, estando en el comedor, abandonó su mutismo trágico. Varios sarcasmos dirigidos por Desnoyers contra el héroe agolparon las lágrimas en sus ojos. Este enternecimiento la sirvió para recordar á sus hijos, que figuraban indudablemente en el ejército de invasión. Su cuñado deseaba el exterminio de todos los enemigos, que no quedase uno solo de aquellos bárbaros con casco puntiagudo que acababan de incendiar la lovaina y otras poblaciones, fusilando paisanos indefensos, mujeres, ancianos, niños. Tú olvidas que soy madre, gimió la señora de Hartrott. Olvidas que entre esos cuyo exterminio pides están mis hijos. Y rompió á llorar. Desnoyers vio de pronto el abismo que existía entre él y aquella mujer alojada en su propia casa. Su indignación se sobrepuso á las consideraciones de familia. Podía llorar por sus hijos cuanto quisiera, estaba en su derecho, pero estos hijos eran agresores y hacían el mal voluntariamente. A él sólo le inspiraban interés las otras madres que vivían tranquilamente en las risueñas poblaciones belgas y de pronto habían visto fusilados á sus hijos, atropelladas sus hijas, ardiendo sus viviendas. Doña Elena lloró más fuerte, como si esta descripción de horrores significase un nuevo insulto para ella. Todo mentira. El Kaiser era un hombre excelente, sus soldados unos caballeros.
el ejército alemán un ejemplo de civilización y de bondad. Su marido había pertenecido a este ejército, sus hijos marchaban en sus filas, y ella conocía á sus hijos, unos jóvenes bien educados, incapaces de ninguna mala acción, calumnias de los belgas que no podía escuchar tranquilamente, y se arrojó con dramático abandono en los brazos de su hermana. El señor desnoyers se sintió furioso contra el destino, que le obligaba á convivir con esta mujer. ¡Qué cadena para la familia! Y las fronteras seguían cerradas, siendo imposible desprenderse de ella. Está bien, dijo, no hablemos más de eso. No llegaríamos á entendernos. Pertenecemos á dos mundos distintos. Lástima que no puedas irte con los tuyos. Se abstuvo en adelante de hablar de la guerra cuando su cuñada estaba presente. Chichi era la única que conservaba ese entusiasmo agresivo y ruidoso. Al leer en los diarios noticias de fusilamientos, saqueos, quemas de ciudades, éxodos dolorosos de gentes que veían convertido en pavesas todo lo que alegraba su existencia, sentía otra vez la necesidad de repetir sus puñaladas imaginarias. Ay, si ella tuviese á mano uno de aquellos bandidos. ¿Qué hacían los hombres de bien que no los exterminaban á todos? A continuación, veía á Rene con su uniforme flamante, dulce de maneras, sonriente, como si todo lo que ocurría sólo significase para él un cambio de vestimenta, y exclamaba con un acento enigmático: qué suerte que no vayas al frente, qué alegría que no corras peligro. El novio aceptaba estas palabras como una prueba de amoroso interés. Un día don Marcelo pudo apreciar sin salir de París los horrores de la guerra. 3000 fugitivos belgas estaban alojados provisionalmente en un circo, antes de ser distribuidos en provincias. Desnoyers entró en este local que meses antes había visitado con su familia. Aún estaban en el vestíbulo los anuncios de los regocijados espectáculos que había presenciado. Dentro percibió un hedor de muchedumbre enferma, miserable y amontonada, semejante al que se huele en un presidio o un hospital pobre. Vio gentes que parecían locas o estúpidas por el dolor. No conocían exactamente el lugar donde estaban. Habían llegado hasta allí sin saber cómo. El horroroso espectáculo de la invasión persistía en su memoria, ocupándola por entero, no dejando lugar á las impresiones siguientes. Veían aún cómo entraba la avalancha de los hombres con casco en sus tranquilos pueblos, las casas cubiertas de llamas repentinamente, la soldadesca haciendo fuego sobre los que huían, las mujeres agonizando destrozadas bajo la aguda persistencia del ultraje carnal, los ancianos quemados vivos, los niños deshechos á sablazos en sus cunas, todos los sadismos de la bestia humana enardecida por el alcohol y la impunidad. Algunos octogenarios contaban llorando cómo los soldados de un pueblo civilizado cortaban los pechos á las mujeres para clavarlos en las puertas, cómo paseaban á guisa de trofeo un recién nacido ensartado en una bayoneta, cómo fusilaban á los ancianos en el mismo sillón donde los tenía inmóviles su dolorosa vejez, torturándoles antes con burlescos suplicios. Habían huido sin saber á dónde iban, perseguidos por el incendio y la metralla, locos de terror, como escapaban las muchedumbres medioevales ante el galopar de las hordas de hunos y mogoles. Y esta fuga había sido á través de la naturaleza en fiesta, en el más opulento de los meses, cuando la tierra estaba erizada de espigas, cuando el cielo de agosto era más luminoso y los pájaros saludaban con su regocijo vocinglero la opulencia de la cosecha. Revivía la visión del inmenso crimen en aquel circo repleto de muchedumbres errantes. Los niños gemían con un llanto igual al balido de los corderos, los hombres miraban en torno con ojos de espanto, algunas mujeres aullaban como locas, las familias se habían disgregado en el terror de la huida. Una madre de 5 pequeños sólo conservaba uno. Los padres, al verse solos, pensaban con angustia en los desaparecidos. ¿Volverían á encontrarlos? ¿Habrían muerto á aquellas horas? Don Marcelo regresó á su casa apretando los dientes, moviendo su bastón de un modo alarmante. ¡Ah, bandidos! Deseaba de pronto que su cuñada cambiase de sexo. ¿Por qué no era un hombre? Aún le parecía mejor que de repente pudiese tomar la forma de su marido von
qué entrevista tan interesante la de los dos cuñados. La guerra había despertado el sentimiento religioso en los hombres y aumentado la devoción en las mujeres. Los templos estaban llenos. Doña Luisa ya no limitaba sus excursiones á las iglesias del distrito. Con la audacia que infunden las circunstancias extraordinarias, se lanzaba á pie á través de París, yendo á la Magdalena, á Nuestra Señora o al lejano Sagrado Corazón sobre la cumbre de Montmartre. Las fiestas religiosas se animaban con el apasionamiento de las asambleas populares. Los predicadores eran tribunos. El entusiasmo patriótico cortaba á veces con aplausos los sermones. Todas las mañanas la señora Desnoyers, al abrir los periódicos, antes de buscar los telegramas de la guerra, perseguía otra noticia. ¿A dónde irá hoy monseñor Hamet? Luego, bajo las bóvedas del templo, unía su voz al coro devoto, que imploraba una intervención sobrenatural. Señor, salva á la Francia. La religiosidad patriótica colocaba a Santa Genoveva á la cabeza de los bienaventurados, y de todas estas fiestas volvía trémulo de fe, esperando un milagro semejante al que había realizado la santa de París ante las hordas invasoras de Atila. Doña Elena también visitaba las iglesias, pero las más cercanas á la casa. Su cuñado la vio entrar una tarde en Saint-Honoré d'Eylau. El templo estaba repleto de fieles. Sobre el altar figuraban en haz las banderas de Francia y las naciones aliadas. La muchedumbre implorante no se componía únicamente de mujeres. Desnoyers vio hombres de su edad, erguidos, graves, moviendo los labios, fijando en el altar una mirada vidriosa que reflejaba como estrellas perdidas las llamas de los cirios, y volvió á sentir envidia. Eran padres que recordaban las oraciones de su niñez pensando en los combates y en sus hijos. Don Marcelo, que había considerado siempre con indiferencia á la religión, reconoció de pronto la necesidad de la fe. Quiso orar como los otros, con un rezo de intención vaga, indeterminada, comprendiendo en él á todos los seres que luchaban y morían por una tierra que él no había sabido defender. Vio con escándalo cómo la esposa de Hartrott se arrodillaba entre estas gentes, elevando luego los ojos para fijarlos en la cruz con una mirada de angustiosa súplica. Pedía al cielo por su marido el alemán, que tal vez, á aquellas horas, empleaba todas sus facultades de energúmeno en la mejor organización de aplastamiento de los débiles. Rezaba por sus hijos, oficiales del rey de Prusia, que revólver en mano entraban en los pueblos y granjas, llevando ante ellos á la muchedumbre despavorida, dejando á sus espaldas el incendio y la muerte. Y estas oraciones iban á confundirse con las de las madres que rogaban por la juventud encargada de contener á los bárbaros, con los ruegos de aquellos hombres graves y rígidos en su trágico dolor. Tuvo que contenerse para no gritar, y salió del templo. Su cuñada no tenía derecho á arrodillarse entre aquellas gentes. Debían expulsarla, murmuró indignado. Coloca á Dios en un compromiso con sus oraciones absurdas. Pero, á pesar de su cólera, tenía que sufrirla cerca de él, esforzándose al mismo tiempo por evitar que trascendiese al exterior la segunda nacionalidad que había adquirido con su matrimonio. Representaba un gran tormento para don Marcelo contener sus palabras cuando estaba en el comedor con la familia. Quería evitar la nerviosidad de su cuñada, que prorrumpía en lágrimas y suspiros á la menor alusión contra su héroe. Temía igualmente las quejas de la esposa, pronta siempre á defender á su hermana como si fuese una víctima. Que un hombre de su carácter se viese obligado en la propia casa á vigilar su lengua y á hablar con eufemismos. La única satisfacción que podía permitirse consistía en dar noticias de las operaciones militares. Los franceses habían entrado en Bélgica. Parece que los Boches han recibido un buen golpe. El menor choque de caballería, un simple encuentro de avanzadas, lo glorificaba como un hecho decisivo. También en Lorena nos los llevamos por delante. Pero de repente pareció cegarse la fuente de optimismos. En el mundo no ocurría nada extraordinario, á juzgar por los periódicos. Seguían publicando historietas de la guerra para mantener el entusiasmo, pero ninguna noticia cierta. El gobierno lanzaba comunicados de vaga y retórica sonoridad. Desnoyers se alarmó.
Su instinto le avisaba el peligro. Algo hay que no marcha, pensaba. Debe haberse roto algún resorte. Esta falta de noticias coincidió con una repentina animación de doña Elena. ¿Con quién hablaba aquella mujer? ¿Qué encuentros eran los suyos cuando salía á la calle? Sin perder su humildad de víctima, con la mirada dolorosa y la boca algo torcida, hablaba y hablaba traidoramente. El tormento de don Marcelo al escuchar al enemigo albergado en su casa. Los franceses habían sido derrotados á un mismo tiempo en Lorena y en Bélgica. Un cuerpo de ejército se había desbandado, muchos prisioneros, muchos cañones perdidos, mentiras, exageraciones de los alemanes, gritaba Desnoyers. Y Chichi ahogaba con sus carcajadas de muchacha insolente las noticias de la tía de Berlín. Yo no sé, continuaba ésta con maligna modestia. Tal vez no sea cierto. Lo he oído decir. Su cuñado se indignaba. ¿Dónde lo había oído decir? ¿Quién le daba tales noticias? Y para desahogar su mal humor, prorrumpía en imprecaciones contra el espionaje enemigo, contra la incuria de la policía, que toleraba la permanencia de tantos alemanes ocultos en París. Pero de pronto tenía que callarse al pensar en su propia conducta. Él también contribuía involuntariamente a mantener y albergar al enemigo. La caída del ministerio y la constitución de un gobierno de defensa nacional le hicieron ver que algo grave estaba ocurriendo. Las alarmas y lloros de doña Luisa aumentaron su nerviosidad. Ya no volvía la buena señora entusiasmada y heroica de sus visitas á las iglesias. Las conversaciones á solas con su hermana le infundían un terror que pretendía comunicar luego al esposo. Todo está perdido. Elena es la única que sabe la verdad. Desnoyers fué en busca del senador Lacour. Conocía á todos los ministros, nadie mejor enterado que él. Sí, amigo mío, dijo el personaje con tristeza. Dos grandes descalabros en Morhange y en Charleroi, al este y al norte. Los enemigos van á invadir el suelo de Francia, pero nuestro ejército se mantiene intacto y se retira en buen orden. Aún puede cambiar la fortuna. Una gran desgracia, pero no está todo perdido. Los preparativos de defensa de París eran activados algo tarde. Los fuertes se armaban con nuevos cañones. Desaparecían bajo los picos de la demolición oficial las casuchas elevadas en la zona de tiro durante los años de paz. Los árboles de las avenidas exteriores caían cortados para ensanchar el horizonte. Barricadas de sacos de tierra y de troncos obstruían las puertas de las antiguas murallas. Los curiosos recorrían los alrededores para admirar las trincheras recién abiertas y los alambrados con púas. El bosque de Bolonia se llenaba de rebaños. Junto á las montañas de alfalfa seca, toros y ovejas se agrupaban en las praderas de fino césped. La seguridad del sustento preocupaba á una población que mantenía vivo aún el recuerdo de las miserias sufridas en 1870. Cada noche era más débil el alumbrado en las calles. El cielo, en cambio, estaba rayado incesantemente por las mangas de luz de los reflectores. El miedo á una agresión aérea venía á aumentar las inquietudes públicas. Las gentes medrosas hablaban de los cepelines, atribuyéndoles un poder irresistible, con la exageración que acompaña á los peligros misteriosos. Doña Luisa aturdía con su pánico al marido. Este pasaba los días en una alarma continua, teniendo que infundir ánimo á su mujer, temblorosa y lloriqueante. Van á llegar, Marcelo, me lo dice el corazón. Yo no puedo vivir así. La niña, la niña. Aceptaba ciegamente todas las afirmaciones de su hermana. Lo único que ponía en duda era la caballerosidad y la disciplina de aquellas tropas en las que figuraban sus sobrinos. Las noticias de las atrocidades cometidas en Bélgica con las mujeres le merecían igual fe que los avances del enemigo anunciados por Elena. La niña, Marcelo, la niña. Y el caso era que la niña, objeto de tales inquietudes, reía con la insolencia de su juventud vigorosa al escuchar á la madre. Que vengan esos sinvergüenzas, tendría gusto en verles la cara. Y contraía la diestra como si empuñase ya el cuchillo vengador. El padre se cansó de esta situación. Le quedaba uno de sus automóviles monumentos que podía guiar un chófer extranjero. El senador Lacour
obtuvo los papeles necesarios para el viaje de la familia, y Desnoyers dio órdenes á su esposa con un tono que no admitía réplica. Debían irse á Biarritz ó á las estaciones veraniegas del norte de España. Casi todas las familias sudamericanas habían salido en la misma dirección. Doña Luisa intentó oponerse. Le era imposible partir sin su esposo. En tantos años de matrimonio no se habían separado una sola vez. Pero la hosca negativa de don Marcelo cortó sus protestas. Él se quedaba. Entonces la pobre señora corrió á la Rue de la Pompe. Su hijo. Julio apenas escuchó á la madre. Ah, este se quedaba también. Y al fin el imponente automóvil emprendió la marcha hacia el sur, llevando á doña Luisa, á su hermana, que aceptaba con gusto este alejamiento de las admiradas tropas del emperador, y á chichi, contenta de que la guerra le proporcionase una excursión á las playas de moda frecuentadas por sus amigas. Don Marcelo se vio solo. Las doncellas cobrizas habían seguido en ferrocarril la fuga de las señoras. Al principio se sintió desorientado en esta soledad. Le causaron extrañeza las comidas en el restaurant, las noches pasadas en unas habitaciones desiertas y enormes que guardaban aún las huellas de su familia. Los otros pisos de la casa estaban igualmente vacíos. Todos los habitantes eran extranjeros que habían escapado discretamente o franceses sorprendidos por la guerra cuando veraneaban en sus posesiones del campo. El instinto le hizo ir en sus paseos hasta la Rue de la Pompe, mirando de lejos el ventanal del estudio. ¿Qué haría su hijo? De seguro que continuaba su vida alegre e inútil. Para hombres como él, nada existía más allá de las frivolidades de su egoísmo. Desnoyers estaba satisfecho de su resolución. Seguir á la familia le parecía un delito. Bastante le martirizaba el recuerdo de su fuga á América. No, no vendrán, se dijo repetidas veces con el optimismo del entusiasmo. Tengo el presentimiento de que no llegarán á París. Y si llegan, la ausencia de los suyos le proporcionaba el valor alegre y desenfadado de la juventud. Por su edad y sus dolencias no era capaz de hacer la guerra á campo raso, pero podía disparar un fusil, inmóvil en una trinchera, sin miedo á la muerte. Que vinieran. Lo deseaba con la vehemencia de un buen pagador ganoso de satisfacer cuanto antes una deuda antigua. Encontró en las calles de París muchos grupos de fugitivos. Eran del norte y el este de Francia, y habían escapado ante el avance de los alemanes. De todos los relatos de esta muchedumbre dolorosa, que no sabía á dónde ir y no contaba con otro recurso que la piedad de las gentes, lo más impresionante para él eran los atentados á la propiedad. Fusilamientos y asesinatos le hacían cerrar los puños, prorrumpiendo en deseos de venganza. Pero los robos autorizados por los jefes, los saqueos en masa por orden superior, seguidos del incendio, le parecían tan inauditos que permanecía silencioso, como si la estupefacción paralizase su pensamiento. ¿Y un pueblo con leyes podía hacer la guerra de este modo, lo mismo que una tribu de indios que parte al combate para robar? Su adoración al derecho de propiedad se revolvía furiosa contra estos sacrilegios. Empezó á preocuparse de su castillo de Villeblanche. Todo lo que poseía en París le pareció repentinamente de escasa importancia comparado con lo que guardaba en la mansión histórica. Sus mejores cuadros estaban allá, adornando los salones sombríos. Allá también los muebles arrancados á los anticuarios tras una batalla de pujas, y las vitrinas repletas, los tapices, las vajillas de plata. Repasaba en su memoria todos los objetos, sin que uno solo escapase á este inventario mental. Cosas que había olvidado resurgían ahora en su recuerdo, y el miedo á perderlas parecía darles mayor brillo, agrandando su tamaño, infundiéndolas nuevo valor. Todas las riquezas de Villeblanche se concentraban en una adquisición que era la más admirada por Desnoyers, viendo en ella la gloria de su enorme fortuna, el mayor alarde de lujo que podía permitirse un millonario. La bañadera de oro, pensó. Tengo allá mi tina de oro. Este baño de precioso metal lo había adquirido en una subasta, juzgando tal compra como el acto más culminante de su opulencia. No sabía con certeza su origen, tal vez era un mueble de príncipes,
tal vez debía la existencia al capricho de una cocotte ansiosa de ostentación. Él y los suyos habían formado una leyenda en torno de esta cavidad de oro adornada con garras de león, delfines y bustos de náyades. Indudablemente procedía de reyes. Chichi afirmaba con gravedad que era el baño de María Antonieta, y toda la familia, considerando modesto y burgués el piso de la avenida Víctor Hugo para guardar esta joya, había acordado depositarla en el castillo, respetada, inútil y solemne como una pieza de museo. Y esto se lo podían llevar los enemigos si llegaban en su avance hasta el Marne, así como las demás riquezas reunidas con tanta paciencia. Ah, no, su alma de coleccionista era capaz de los mayores heroísmos para evitarlo.